Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Lo que nadie te cuenta. Este segundo episodio tiene como tema principal Latinoamérica y el cierre de escuelas más largo del mundo. Todos sabemos el antecedente del COVID-19 y esa decisión drástica que se tomó justamente hace un año cuando escuelas, colegios, universidades de repente tuvieron que cerrar las aulas, las clases. Y en algunos países han reabierto las clases, en otros lados todavía el sistema continúa de manera telemática. Para esto tenemos a tres invitados importantes. El primero, el magíster Fausto Segovia, ex ministro de Educación y Cultura. Está también con nosotros la señora Ruth Custode, especialista en educación de la Oficina Regional de UNICEF. Y también la ingeniera Diana Rodríguez, rectora de la Unidad Educativa Zuleta. Quiero agradecer como siempre a toda la audiencia y a la gente que se une a esta transmisión en vivo en Facebook Live. Posteriormente también estará disponible en YouTube. Tendremos un resumen en Instagram TV y la siguiente semana también escucharemos el audio completo de esta entrevista por las frecuencias de Radio Visión, Quito 91.7, Guayaquil 107.7, en el programa Desde mi Visión. Antes de iniciar y de dar la bienvenida a nuestros invitados, quiero mencionar algunos datos importantes sobre el cierre de las escuelas. 3 de cada 5 niños y niñas que perdieron un año escolar en el mundo durante la pandemia viven en América Latina y el Caribe. En promedio, las escuelas en América Latina y el Caribe han permanecido completamente cerradas durante 158 días, desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, más que la estimación global 95 días. En comparación con todas las demás regiones, este es el cierre de escuelas más largo del mundo. Las escuelas de la región permanecieron completamente abiertas solo 6 días el año pasado, cifra más baja que el promedio global de 37 días y que cualquier otra región del mundo. Estos son algunos datos que lo hemos tomado de UNICEF. También quiero decirle a la audiencia, a las personas que están conectadas con nosotros en vivo y en directo, que pueden participar en esta encuesta. ¿Está usted de acuerdo en que se retoman las clases presenciales? Pueden responder sí o no. Bien, les decía que tenemos tres invitados importantes, el magíster Fausto Segovia, ex ministro de Educación y Cultura. Voy a hacer su presentación. Profesional de la comunicación y la educación, su experiencia en el sector privado ha sido en la academia, la Universidad Católica de Quito, donde ha trabajado como docente e investigador, y en Diario El Comercio como editor de las revistas Familia y Educación. Actualmente dirige Edita, Editores y Consultores, un emprendimiento nacido de la alegría y las experticias aprendidas a lo largo de la vida. En el ámbito público tuvo la oportunidad de ser subsecretario y ministro de Educación y Cultura en el gobierno constitucional del arquitecto Sixto Durán Ballén. Sus objetivos son, entre otros, contribuir al desarrollo humano integral a través de un proyecto de periodismo educativo centrado en la ciudadanía, la ética civil y el fortalecimiento de la familia, y crear espacios reales y virtuales para mejorar la calidad de la educación, libertaria, crítica y fundamentada científicamente. También está con nosotros Ruth Custode, ecuatoriana, tiene una maestría en Derechos del Niño y Cooperación para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid, una especialización en Gestión Social de la Universidad Andina de Ecuador, un diploma en Gestión de Riesgos de Desastres y una licenciatura en Educación Infantil. Como parte de UNICEF, ha trabajado durante varios años en el equipo de emergencia, asegurándose de que las prioridades de la educación formen parte de la respuesta a la emergencia y dirigiendo varias iniciativas regionales de reducción del riesgo de desastres y de respuesta en casos de emergencia. Como parte del equipo de educación, Ruth sigue trabajando para apoyar a los ministerios de educación en el desarrollo de capacidades en la reducción del riesgo de desastres, la preparación y la respuesta en materia de educación y la promoción de políticas para garantizar el derecho a la educación. Desde el inicio de la pandemia, se encuentra trabajando junto al equipo de UNICEF en el apoyo a los ministerios de educación y socios en la preparación de los planes de respuesta educativa y en las orientaciones para la preparación de la reapertura de escuelas. Es la coordinadora regional del Grupo de Educación 1 y también ha colaborado, entre otras organizaciones humanitarias como la Cruz Roja,
donde fue voluntaria durante varios años y más tarde trabajó como coordinadora de proyectos de preparación para casos de desastre. También trabajó en ONU promoviendo la reducción del riesgo de desastres en el sector de la educación. Ruth Custode es especialista en educación en situaciones de emergencia en la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Y finalmente está con nosotros también Diana Rodríguez, rectora de la Unidad Educativa Zuleta, una de las instituciones que retomaron de manera semipresencial a las actividades desde octubre, con 175 de los 180 estudiantes que acuden a las aulas 2 o 3 veces por semana, según su nivel. También trabajó como docente tanto en la Unidad Educativa Zuleta como en la Unidad Educativa Dr. Víctor Mideros. La Unidad Educativa Zuleta se encuentra asentada y brinda sus servicios a la comuna Zuleta y a sus alrededores, donde predomina la etnia Caranqui y Cayambi, con un porcentaje alto de población indígena. Ubicada al suroriente de la provincia de Imbabura, en el cantón Ibarra, parroquia Angochagua, con una superficie de 4.770 hectáreas declaradas en 1955 como bosque y vegetación protectora, en cuyos territorios se encuentran áreas de cultivos, pastizales para ganadería, bosques, cultivados y naturales. Esta institución educativa se caracteriza por la formación integral de niñas, niños y jóvenes, haciendo hincapié en la práctica de valores que les permite desenvolverse en el campo profesional como seres humanos y ser parte de una sociedad justa y solidaria. Bienvenidos a los tres, a mis tres invitados. Creo que vamos a desarrollar un buen panel para hablar de lo que está sucediendo en nuestro país, de lo que ha sucedido en el mundo en general, cuando escuelas y colegios se han visto cerrados por el tema de la pandemia. Voy a empezar con Fausto. Muy buenos días y muy buenas tardes también para quienes se enlazan en este momento. Estimado Fausto, ¿usted piensa que es el momento adecuado para que escuelas, colegios regresen de manera presencial a las clases, tomando en cuenta los riesgos que pueden correr maestros, sus familiares, docentes, personal en general que trabaja en los colegios y también los chicos y sus familias? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de formar parte de este panel sobre este tema tan importante y le felicito por esta temática y precisamente haber compartido la invitación con profesionales quienes estamos cerca del sistema educativo. En realidad, esta situación es atípica. La pandemia es un problema global, regional y nacional y local, que realmente ha generado no solamente riesgos para la salud, sino para la sociedad en general, porque alude al aspecto social, aspecto económico e inclusive político. En lo que tiene que ver con su pregunta, yo quisiera iniciar mi respuesta brevemente indicando que los problemas de la educación son estructurales. Y cuando hablo de estructuras, me refiero a problemas asociados a la organización de los planteles, a la deficiencia, aunque se ha hecho bastante, formación de los profesores, y ahora a un problema muy serio que es la alta deserción y repetición de los niños y jóvenes, en este caso por la pandemia. Entonces, en lo específico, yo sí considero que la reapertura de las clases en el sistema educativo tiene que hacerse de forma gradual, responsable y tomando en cuenta y ahora un elemento muy importante que es la vacunación. Todos los profesores o la mayoría de profesores deben ser vacunados, los padres de familia y los estudiantes. Y por supuesto, y en la parte pedagógica, llamémoslo así, debe hacerse un ajuste del currículo, porque si bien antes de la pandemia afrontamos un problema básico, que es la baja calidad de los aprendizajes, hay que reconocer también algo importante.
porque tenemos que ser positivos, es que este gobierno y los demás gobiernos hicieron esfuerzos grandes para que la cobertura escolar llegue al 96%, pero hay problemas estructurales subyacentes. En resumen, creo que se debe abrir en forma paulatina sobre la base de ciertos condicionamientos de bioseguridad donde los niños, padres y docentes estén a salvo. Muchísimas gracias, Fausto. Continuamos con Ruth Custode, especialista en educación de UNICEF Panamá. Y tomamos información justamente de la página de UNICEF. La pandemia del coronavirus y sus consecuencias no solo comprometen nuestra salud física, también afectan a nuestra salud mental, particularmente de las personas más vulnerables, entre las que se encuentran los niños, niñas y adolescentes. Ruth, ¿cuáles son los resultados de los estudios que se han hecho a lo largo de este año en cuanto a pues, la afectación de la salud mental? Actualmente yo me encuentro en Madrid, en España, y de hecho el gobierno está tomando en cuenta que se atienda la salud mental de españolas y españoles porque se han visto afectados justamente por este encierro, por esta cuarentena, por la falta de contacto social. No se diga con los niños, justamente en esta etapa de desarrollo que tienen que estar con el otro y empezar y hacer estos enlaces que durarán toda la vida. ¿Cuáles han sido estos efectos? Muchísimas gracias, Michelle. Bueno, realmente los efectos de lo poco que hemos podido tener hasta ahora son devastadores. Y mientras más tiempo las escuelas permanezcan cerradas, bueno, pues serán aún peores. Entonces, hablando no solamente de la salud mental, empecemos por el aprendizaje. Sabemos que el aprendizaje se ha visto afectado, sabemos que lamentablemente, como tú bien lo decías, no hemos podido llegar a todos, especialmente a los más vulnerables, a aquellos que no tienen conectividad, ¿sí? Aquellos que viven generalmente en zonas remotas o rurales, niños migrantes y refugiados, niños indígenas o niños con discapacidades. Esa es la primera cosa, pero pensemos en que la escuela va más allá. La escuela da otros servicios y entre esos servicios están el servicio de la alimentación. En muchas de nuestras escuelas los niños reciben la única comida nutritiva al día. Por otro lado, tenemos todo el tema de protección y ahí viene el tema de apoyo psicosocial y el tema de salud mental. Si nosotros como adultos nos hemos visto afectados, ¿sí? Durante un año de encierro, imagínense lo que son los niños, cuya una de las funciones básicas de la escuela es justamente apoyar ese proceso de socialización. Y en ese sentido, especialmente los niños más pequeños, el preescolar es el sitio donde más que el aprendizaje es la parte social. Ese intercambio con sus pares y con sus maestros realmente es fundamental. ¿Qué ha pasado en este año? Bueno, los estudios nos dicen que los niveles de estrés y de angustia han subido. Nos dicen también que hay mayor maltrato, mayor violencia, hay mayores denuncias también de abuso sexual. Hay también niños y niñas que entendemos están trabajando, entonces también ha aumentado el trabajo infantil. Entonces, todas estas consecuencias realmente son aquellas que la escuela nos va a permitir contener. En ese sentido, como tú decías, una de las principales acciones que apoyaría esta reapertura gradual, pero pronta de la escuela y prioritaria sería justamente apoyar no solamente el tema de la recuperación de aprendizaje, sino también la contención socioemocional y el apoyo psicosocial que necesitan estos niños. Muchísimas gracias, Ruth. Luego vamos a hablar justamente del tema de la protección y de que los maestros que muchas veces detectan estas anomalías en el hogar simplemente no lo pueden hacer a través de internet o de dispositivos móviles. Continuamos con Diana. Diana es la rectora de la Unidad Educativa Zuleta y es una de las instituciones que retomaron de manera semipresencial las clases desde hace prácticamente 6 meses. Diana, ¿cuáles han sido los resultados? Tomando en cuenta las dificultades que podemos llegar a experimentar, chicos y chicas muchas veces no tienen todavía la madurez o ese grado de conciencia que se requiere para mantener un distanciamiento social, para mantener los márgenes y sobre todo la higiene y todo lo que esto requiere para no contagiarnos mientras la población no esté vacunada. ¿Cómo ha sido la experiencia
de la Unidad Educativa Zuleta, Diana. Muy buenos días, un gusto y agradecerles por darme la oportunidad de poder compartirles la experiencia de la Unidad Educativa Zuleta. Esta experiencia para la Unidad Educativa Zuleta ha sido difícil porque ha sido un proceso que hay que hacer, un proceso muy ordenado, que lo hemos venido trabajando entre docentes, autoridades, padres de familia y los mismos estudiantes. Al inicio fue difícil, pero poco a poco lo hemos logrado. Los estudiantes han hecho de la nueva forma de vida que tenemos hoy en la actualidad un hábito en las normas de bioseguridad. El apoyo de los padres de familia es incondicional para que lo apliquen dentro y fuera de la institución, y así nos estamos manteniendo día a día, ¿sí? Si bien es cierto, pues no solo la adquisición de los conocimientos es importante, es fundamental, así como comentaba el magíster Fausto. Si antes era difícil, pues, alcanzar los niveles académicos que se esperan, más aún que tenemos recortado el tiempo en esta educación semipresencial. Pero el logro más importante que estamos dando a nuestros estudiantes es ese acompañamiento del docente, esa unión entre pares, esa distracción que tienen los niños y sobre todo esa salud mental que estamos evitando que se produzca el daño psicológico en los niños. Son unos niños dinámicos, alegres en estos 6 meses. Anteriormente teníamos quejas de los padres de familia que sus hijos ya no querían hacer las tareas, a pesar de que nosotros estábamos ahí entregando en una forma de impresos. Las primeras formas de trabajo fue así, en forma de impresos a nuestros estudiantes. Los padres se acercaban a recibir las tareitas, pero no teníamos ese objetivo que era llegar al estudiante. Si bien es cierto, no había ese acompañamiento. Luego fue un proceso muy largo y, como les digo, es un proceso que tiene que ser muy ordenado, muy disciplinado para poder mantenernos. Como usted mencionó, son 6 meses que hemos estado trabajando, seguimos trabajando y queremos seguirnos manteniendo con el apoyo de los docentes, los estudiantes y los padres de familia. Es difícil, pero no imposible. La Unidad Educativa Zuleta se compromete con optimismo, pero no ese optimismo de decir ya pasará, vendrán mejores días, no, ese optimismo positivo de buscar soluciones, de buscar estrategias, de buscar aliados para poder cubrir todas las necesidades que nuestra institución necesita. Desde mi experiencia en el campo, en la experiencia de educación rural, se debe continuar con este proceso, porque es un daño, es un crimen dejar a los estudiantes sin educación, ¿sí? Yo quisiera que visiten las zonas rurales donde los niños no tienen conectividad, donde los niños no tienen los recursos tecnológicos. Y nosotros como docentes, como autoridades, no debemos quedarnos desde una zona de confort, viendo que no lleguen esos aprendizajes. Si bien es cierto, son limitados, pero es un derecho de los estudiantes, un derecho de educarse, ¿sí? Que no solo vamos a tener logros en las personas, sino en nuestra sociedad. Gracias. Gracias, Diana. Y a propósito de lo que comenta Amparo, de todas las dificultades, hay estudios a través de 191 países que dicen que más del 70% de los docentes tienen una mala conectividad en Internet. Desde el inicio de la pandemia, 90,000 niños y niñas han abandonado sus estudios. El 15% de los estudiantes afirma que no ha recibido clases durante las últimas semanas. Fausto, una cuestión es hablar, una cosa es hablar de colegios privados, de familias de clase media alta, cuyos padres de familia tienen los recursos como para pagar o comprar dispositivos electrónicos, tener una buena conectividad. Y aún así, en Ecuador, la conectividad, digamos que no es al 100% perfecta, pero digamos que hay una serie de elementos que pueden acomodar o volver mucho más fácil la vida. Estamos viendo el otro caso de niños y niñas que no tienen buena conectividad, cuyos maestros tampoco tienen esta conexión al Internet, que no están familiarizados con estas plataformas. Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los resultados de esta nueva dinámica de educación a través del Internet de manera telemática?
Una interesante pregunta que alude a un problema muy serio que ha afrontado el sistema educativo ecuatoriano en general. Yo me uno a las inquietudes de Diana respecto del problema central. Pero yo quisiera añadir a la parte psicosocial que dijo Ruth y a la experiencia específica de Diana Amparo en cuanto a la educación semipresencial en tiempos de pandemia. Quiero añadir, digo, un componente importante que la misma UNICEF dio a conocer a través de documentos oficiales, y es el déficit muy importante en la dotación de agua potable, alcantarillado, que aborda o asciende alrededor del 35-37%. Entonces, ¿cómo es posible? Yo, como exministro y ahora como simple educador, me pregunto que los profesores, los padres pueden ofrecer calidad bajo esas condiciones tremendas de austeridad y de privación. Entonces, a la deprivación afectiva que hablaba Ruth, se unen problemas en relación con los servicios básicos fundamentales que tienen relación. A esto se añade lo que ha dicho usted, Michelle, y los colegas, es los problemas de conectividad. Hay que reconocer que el gobierno ha hecho esfuerzos. Están instalados los infocentros, algunos al 100%, otros no. Pero en todo caso, los resultados de los procesos en general de enseñanza-aprendizaje han sido deficientes en este año. La ministra ha hecho esfuerzos con su equipo, pero sin embargo, las deficiencias de los recursos económicos, hay que reconocer que el gobierno no ha tenido dinero, ni siquiera para pagar los sueldos, y se ha tenido que ver en préstamos internacionales. Pero esa es obligación y un derecho de los profesores y del sistema educativo. Entonces, yo propongo a través de este importante programa, yo creo que nunca es tarde para tomar una decisión en esa línea, es generar una educación en emergencia. Yo creo que amerita, hay informes nacionales e internacionales para que la educación ecuatoriana se coloque en emergencia de tal manera que se sensibilice a la población, a los medios de comunicación, y le felicito por este tipo de programas, a los efectos de que el sistema educativo no esté solo y pueda haber una actitud y una actividad conducente. Por ejemplo, otro detalle que a mí personalmente me preocupa: yo soy profesor de universidad, pero yo veo a la universidad ausente de este proceso. Y no olvidemos que la universidad forma profesores. Entonces, creo que es necesario un compromiso mayor de las universidades, concretamente de las facultades de ciencia de educación, para desarrollar estrategias, proyectos piloto. Está ahí la UNICEF, la UNESCO, apoyando con sus estudios y trabajos pilotos, pero es necesario algo más, una emergencia educativa. Fausto, ¿usted piensa que fue la mejor medida el cierre de escuelas y colegios? Por ejemplo, aquí en España, desde septiembre que iniciaron el año lectivo 2020-2021, absolutamente escuelas, colegios, todas las instituciones educativas volvieron de manera presencial. Yo pienso que todavía faltan estudios de las consecuencias del COVID-19 en los niños, pero estamos viendo y comprobando que los niños no se han visto tan afectados, que los niños que tal vez han sido contagiados han tenido manifestaciones leves. Pero aquí, pues la vida se ha desarrollado normalmente. Claro que no teníamos toda esta información hace un año y lo importante era prevenir. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que fue la mejor solución, Fausto? ¿Cree que nos hemos demorado en tomar la decisión de regresar presencialmente a las aulas?
Sí, yo comparto con la decisión inicial. Yo creo que todo el país, la sociedad, el sistema educativo entró en shock. Entró en shock. Y había que tomar una decisión muy fuerte, muy difícil. Se cerraron las fábricas, la circulación, los supermercados y fue muy difícil. Ahora, yo creo que, como dije en mi primera intervención, yo creo que la reapertura debe ser gradual en función de resultados y estudios donde las medidas de bioseguridad sean evaluadas por especialistas. Y es más, es una buena noticia, diga usted, que los niños y los jóvenes son los que menos se han contagiado, llamémoslo así en términos muy amplios. Hay estudios, pero en todo caso, los profesores, los padres de familia vendrían a ser personal en riesgo. De tal manera que, en síntesis, creo que el cierre fue necesario y la reapertura en función de disposiciones explícitas de los organismos de salud. Gracias, Fausto. Continuamos con Ruth Custode. En el caso de los niños que sufren situaciones de violencia, abandono, abusos en el hogar, los cierres de las escuelas, de los colegios, han dejado desamparados a los niños en compañía de sus violentadores, de sus maltratadores y sin el apoyo de los maestros, de las familias ampliadas y de la comunidad en general. Los pequeños que son parte de grupos de poblaciones vulnerables, como los niños que viven o trabajan en las calles, los niños que tienen capacidades o discapacidades, o los que viven en entornos donde se producen conflictos, corren muchos riesgos. ¿Cuáles son las medidas que se debe tomar en la actualidad, Ruth? Porque todavía no regresamos a esa normalidad que conocíamos hasta febrero de 2020 para cuidar, para amparar justamente a esta población vulnerable que son niñas, niños y adolescentes. Gracias, Michelle. Bueno, yo creo que todos, hay que reconocer que todos los ministerios de educación han puesto en marcha una serie de medidas como teléfonos de ayuda, como capacitación incluso a los maestros para poder hacer espacios de contención emocional con sus alumnos. Sin embargo, para mí, realmente la única medida efectiva es abrir las escuelas. Y aquí, justo en base a lo que decía Fausto, yo creo que es cierto, al inicio, si ustedes ven, en marzo se cerraron las escuelas casi en todo el mundo, ¿sí? Porque había mucha incertidumbre, porque no sabíamos cómo este virus se iba a comportar. Sin embargo, el caso de España y el caso de muchas otras regiones es que poco a poco se fueron abriendo las escuelas. Entonces, creo que algo que nos demuestra eso es que se priorizó la educación, justamente porque se ve que el impacto sobre estos grupos, especialmente los niños más vulnerables, es muy grande y no podemos llegar a ellos, es muy difícil sin tener un contacto permanente. Entonces, creo que si ustedes ven, en otras regiones empezaron a abrir las clases a partir de mayo. En agosto, septiembre, casi todos los países ya habían abierto de forma semipresencial o paulatina, y en nuestra región todavía tenemos un alto grado. Hoy por hoy solamente 7 países están completamente abiertos, 12 países completamente cerrados, y en el resto de países tenemos una apertura parcial, es decir, todavía estamos llegando a muy pocos niños. Entonces, para mí, para poder evitar justamente mayor daño y poder atender todos los temas de protección de estos niños, necesitamos que estén en un espacio protector, y el espacio protector es la escuela. Creo que ahí, para terminar esta respuesta, creo que es importante pensar en que no podemos tener la misma receta para todos, y para mí tal vez ese es el error. ¿Sí? No podemos pensar que el virus tiene el mismo comportamiento en una comunidad rural, ¿sí? Que tal vez no hay casos, que en una zona urbana. Entonces, las respuestas tienen que ser graduales, tienen que ser paulatinas, pero tienen que ser también en base a un análisis del contexto. Si nosotros sabemos que hay y aquí la importancia de la participación, y ya Fausto lo decía bien,
de los gobiernos locales, de las autoridades de salud, porque este no es un problema de educación, este es un problema de todos. Entonces, tenemos que ir resolviendo esto en base a un análisis de contexto y empezar a abrir aquellos sitios donde realmente no deberían estar cerradas las escuelas y sobre todo poner en marcha todos los medios de cada uno de los países para proteger a estos niños. Y ahí, bueno, vienen los ministerios de bienestar social, los ministerios de la juventud, bueno, depende de cada país, pero necesitamos poner en marcha todas estas herramientas para protegerlos y asegurar el retorno a las aulas lo antes posible. Gracias, Ruth. Diana, ¿cuál ha sido la experiencia de los alumnos de la unidad educativa Zuleta mientras estaban en casa? Me gustaría, por favor, que nos narre y nos cuente las experiencias de estos niños, de estas niñas que son parte de la unidad educativa Zuleta, y no solo los niños, sino su entorno, su familia. ¿Qué sucedió con estos pequeños a partir de marzo de 2020 hasta que se reintegraron de manera parcial a la escuela? Con mucho gusto. La experiencia de nuestros niños y jóvenes fue crítica, como son personas del sector rural, personitas del campo. En vez de dedicarse a hacer las tareitas que nosotros les enviábamos, ellos lo que hacían era incorporarse a las labores agrícolas. O sea, eran parte del trabajo de su casa. Entonces comenzaron a tener responsabilidades de las funciones de la agricultura, del cuidado de los animales, en vez de dedicarse a lo que era la función de ser estudiantes. Y vino ahí a muchas molestias con los padres de familia, pues que comenzaron los jóvenes a tener ya trastornos de comportamiento, ya estaban aburridos, no querían ya quedarse en casa. Y fue un pedido especial también de los padres de familia que nosotros retornemos a clases, porque muchos estudiantes se quedaban sin contacto con nosotros, porque muchos no tienen la conectividad y sobre todo la zona donde está ubicada la parroquia de Angochagua, la comuna Zuleta, es una región en donde no hay, es muy difícil la conectividad, la señal de internet. Entonces sí nos trajo muchos inconvenientes a nuestros estudiantes, el daño emocional. Ellos estaban enseñados a ser libres y de pronto se vieron obligados a tener otras obligaciones que no eran función de ellos. Fausto, mucho se ha hablado de que los niños han perdido un año de clases donde no se han desarrollado completamente pues, todos los objetivos académicos. ¿Cree usted que se deberían repetir los años, repetir las materias ahora que los niños van a volver presencialmente? Y también, por otro lado, ha habido reclamos por parte de los docentes, de los maestros, llamando su atención y sobre todo manifestando su descontento frente al Ministerio de Educación de que no se hayan hecho públicos los protocolos de seguridad, porque de esta manera se están vulnerando los derechos de niñas, niños y adolescentes y de sus familias. Y dicen que también habrá un alto número de profesores que se verán expuestos innecesariamente, Fausto. Sí, es una interesante pregunta. Y yo me uno a las reflexiones de Ruth y Diana anteriores. Por ejemplo, es una idea muy potente para responder a su pregunta. Reconocer a la escuela como un espacio protector. Yo creo que es clave que en esta siguiente etapa de la pandemia, la apertura progresiva de las escuelas va a generar espacios para desarrollar nuevos aprendizajes. Yo estoy completamente seguro de que la pandemia, con todos esos problemas de muertes, enfermedades y otros factores asociados, también ha dejado aprendizajes para las familias que se han comunicado, que han compartido, han conversado, a la sociedad. Yo creo que ha sido muy positivo en ese sentido. Los medios de comunicación, la activación de nuevos recursos, en este caso tecnológicos como Zoom, como Meet, ha hecho que la escuela se vea en un espejo. Y también los problemas de la sociedad. Alguien decía, y con toda razón, y estoy de acuerdo,
que la sociedad se ha visto en un espejo. Y creo que es bueno eso porque ha sido un aprendizaje para develar los problemas internos, sobre todo internos de nuestra sociedad. Y obviamente ha sido muy positivo, entre comillas, que la sociedad pueda verse a sí mismo y también revelar aquellos problemas asociados a la corrupción que durante esta etapa de pandemia se han descubierto de una manera, no digo increíble, sino que han estado incubados dentro de sí. Entonces, en esencia, yo diría de que no ha habido una pérdida de año. Yo creo que ha habido ganancias particulares, experiencias y que obviamente no se deben repetir, sino al contrario. Este año ha sido atípico. Yo creo que hay que, con los ajustes respectivos, yo creo que tanto padres de familia, estudiantes y profesores, vamos a recordar este año como un año de transición y que es posible que mejorando los protocolos de seguridad y con una capacitación continua de los docentes y de los padres, podamos mejorar los aprendizajes, no en los niveles de calidad antes de la pandemia, pero sí ajustados a una realidad emergente que concierne a todos. Ese es el alcance de mi respuesta. Ruth, tomando en cuenta la evaluación de Fausto, está claro que la manera en la que estamos aprendiendo cambió rotundamente y hay cosas positivas y sobre todo a favor del medio ambiente, del tráfico, de lo que genera la vida cotidiana, el estrés, de la movilización, todos estos elementos. Ruth, ¿usted piensa que ya la educación cambió para siempre? Es decir, hoy debemos adaptarnos completamente a que la educación no será presencial al 100% y que debemos aprovechar de la tecnología para seguir nutriéndonos y también entrar en un sistema de autodisciplina, ¿no? Para medir nuestros tiempos, para medir nuestros objetivos en el diario vivir, Ruth. Bueno, definitivamente, yo creo que la educación no volverá a ser nunca como antes. Creo, igual que decía Fausto, que esta es una gran oportunidad y es una gran oportunidad de reimaginar la educación. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos demostró esta pandemia es la inequidad que tenemos. Ya, Michelle, tú lo decías muy bien, los grupos de mayores recursos, ¿sí?, más privilegiados, han tenido alcance a muchas herramientas y no los grupos más vulnerables. Entonces, lo primero que nos demostró es que la educación tiene que dejar de tener privilegios para unos pocos y tiene que alcanzar derechos. Y esos derechos, estamos hablando del derecho a la conectividad, por ejemplo, del derecho a tener agua segura en sus escuelas. No puede ser que sigamos con escuelas que no tienen sistemas de agua segura después de un año. Hemos tenido un año para arreglar esos sistemas. Y en ese sentido, pienso también en términos de la parte digital, esa conectividad y todas las herramientas que se han creado, porque en eso sí tenemos que reconocer el trabajo enorme de los ministerios de educación y de todos los socios para poner en marcha plataformas. Cuando inició la pandemia, únicamente Uruguay tenía un sistema de plataformas de educación a distancia. Entonces, todos los países han hecho 1000 cosas. Ustedes saben, por ejemplo, en el caso de Ecuador, hay las plataformas en línea, hay programas de radio, de televisión. Se han hecho muchas cosas, materiales impresos para llegar a todos. Eso no lo podemos dejar, porque el momento en que si empezamos las clases presenciales y nos olvidamos de eso, habremos perdido una gran oportunidad. La educación tiene que irse transformando y tiene que ir utilizando esa tecnología y siendo más equitativa, dando las mismas oportunidades a niños, ¿sí?, que tal vez no tienen los mismos recursos. Entonces, creo que esto nos hace pensar que hacia adelante realmente tenemos que aprovechar y reimaginar la educación y salir fortalecidos de esto. Gracias, Ruth. Bien, tenemos una pregunta de Mateo Paredes, estudiante de la Universidad Internacional SEC, que la vamos a dirigir a Fausto Baus. En el Ecuador, donde la tasa de deserción escolar es tan alta, el acceso a Internet y a tecnologías limitado obligó a que cierto grupo de jóvenes y niños abandonara sus estudios este año. ¿Qué iniciativas se pueden implementar
para dar la posibilidad de que este grupo de jóvenes y niños retomen sus estudios? Creo que es una pregunta relevante del señor estudiante o profesor. En realidad, uno de los problemas estructurales del sistema educativo antes de la pandemia ha sido el de la alta repetición desde educación inicial, básica, bachillerato, inclusive en la universidad. Entonces, ese es un problema muy serio que alude a problemas en el ámbito de los niños de 0 a 5 años de carácter nutricional. No olvidemos que más del 40% de la población estudiantil tiene problemas graves. Entonces, la tasa de deserción y repetición y el abandono debe ser considerados como una política pública para mí. Y creo que ha habido esfuerzos interesantes en el anterior gobierno y en este para paliar un poco la situación. Pero creo que es urgente, aparte de la política pública, capacitación de docentes, de los padres de familia y nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje, ahora con el apoyo de la Internet y de la conectividad, a fin de que cada niño pueda tener y ejercer efectivamente el derecho. Esta pregunta, Michelle, me recuerda una experiencia que yo pude ver de cerca en Centroamérica. Uno de los ministros de Educación tuvo una idea brillante. Ante este grave problema de la deserción y repetición escolares, él propuso dar un bono a cada profesor por niño o estudiante retenido en las aulas. Interesante. Y funcionó un año, pero luego hubo un problema tal vez más grave que el original, la corrupción. Entonces inventaron lista de Justamente eso estudiantes. estuve pensando, claro, claro. Sí, era el doctor Belli, me acuerdo porque yo estuve ahí, conversé con el doctor Belli, un ministro brillante y de gran iniciativa, pero fracasó porque la corrupción impidió que se mantenga este proyecto para que los niños y jóvenes sean retenidos en las aulas, ¿no? Con un incentivo para los docentes. O sea, en definitiva, a más niños retenidos en las aulas, más gana el profesor. La idea fabulosa, pero el modelo de pensamiento y de formación de la sociedad no permitió esto. Pero yo creo que hay que insistir en otras modalidades para superar este grave problema estructural. Claro, y los maestros y los docentes deben ser pagados o remunerados de mejor manera, porque realmente son el pilar de esta sociedad educando a chicos y chicas. Rod, uno de los mecanismos que podría garantizar un retorno a clases presenciales de manera segura es la vacunación de los profesores. Evidentemente, en nuestro país están dentro de este plan, de un plan prioritario, pero todavía no hay detalles ni fechas. ¿Cómo se debe actuar? Está claro que se han armado polémicas en todo el mundo de la forma en la que se han tomado las decisiones para vacunar a parte de la población. Pero claro, en general debemos estar todos vacunados para continuar la vida y no se diga, en este sentido, proteger a maestros y maestras y profesores, porque si bien está claro o sabemos o se ha comprobado en el tiempo, probablemente los niños no estén afectados de manera grave como un adulto, pero un niño puede ser portador del coronavirus y esto debe tener una consecuencia, puede tener una consecuencia grave con maestros y como ya iniciaba el personal administrativo y toda la gente que está alrededor de la escuela o colegio, Ruth. ¿Cómo se deberían tomar estas medidas de protección a docentes, maestros y personal en general que trabajan en escuelas, colegios, universidades? Gracias, Michelle. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante que las decisiones se tienen que
tomar en base a la evidencia. Y la evidencia que hay ya de todas las regiones y de incluso de los países de nuestra región que han abierto las escuelas es, primero, que la escuela no es el principal transmisor del virus, definitivamente. Hay poquísimos casos que estén asociados a la escuela, ¿sí? No hay un mayor riesgo de transmisión porque el niño esté en la escuela o porque el niño esté en un centro comercial o porque el niño esté en un parque. Y lamentablemente eso es lo que hemos visto. Si ustedes salen en cualquiera de las ciudades, los niños están en los centros comerciales, los niños están en los parques, los niños están en los cines, ¿sí? Entonces no hay un mayor riesgo de que estén en las escuelas, pero sí hay muchísimas más ventajas de que estén en la escuela. Entonces, número uno, partamos de eso. Hace poquito justo estuvimos en una reunión con el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos que nos presentaba la evidencia. Entonces, la evidencia es que en los niños más pequeños el nivel de transmisión es más bajo, sí sube un poco en los más grandes. Sin embargo, no hay casos asociados y por otro lado, la evidencia también nos dice que aplicando las 3 medidas básicas que hemos escuchado desde hace un año, que son la aplicación de los protocolos de bioseguridad, el lavado constante de manos, ¿sí? El distanciamiento físico, ¿sí? Y el uso de las mascarillas, se puede reducir esos niveles de transmisión. Si no fuera así, no estarían abiertas las escuelas en la mayor parte de los países del mundo. Entonces, partamos de eso. Luego, tomando el tema de la vacunación, como UNICEF estamos recomendando y hemos recomendado a todos los gobiernos que los docentes y el personal administrativo de las escuelas sea parte de esa prioridad en el sistema de vacunación. Hoy por hoy ya tenemos países que los han puesto como una prioridad. Es el caso de Panamá, por ejemplo, es el caso de Chile, el caso de República Dominicana. Entonces, primera cosa es, sí, deben estar una prioridad, pero lo segundo es, como ya Diana lo ha demostrado, no podemos esperar a que todos los maestros estén vacunados, porque de lo contrario, tendríamos que esperar un segundo año más. Y en el caso de varios países, entre esos, lamentablemente está incluido Ecuador, estamos hablando de un segundo año sin una educación presencial. Es decir, un segundo año en la que tenemos un gran gap, ¿sí?, de niños a los que no hemos podido llegar. Entonces, creo que en base a la evidencia, en base al análisis de contexto, podemos tomar esas medidas. Y obviamente los protocolos lo dicen, todos los países tienen protocolos, los protocolos son públicos, ustedes los pueden encontrar en las páginas de los ministerios, en las páginas de UNICEF están todos los protocolos que hemos recibido. Hoy por hoy hay 26 países de la región que tienen protocolos. Entonces, los protocolos dicen claramente que si un maestro está en un grupo de riesgo, ¿sí?, tiene una enfermedad crónica o un maestro se siente mal, no debe ir a la escuela. Entonces, hay procesos, hay mecanismos, pero no podemos seguir excusándonos en esto y violentando nuevamente el derecho a la educación, y no solo ese derecho, sino todos los derechos de los que hemos hablado, la escuela apoya. Fausto, más allá del tema educativo, del aprendizaje, de todo lo que se requiere y los objetivos a cumplir cuando un niño o una niña es escolarizada, hablemos de la importancia del contacto social. ¿Qué está pasando con nuestros niños, con nuestros jóvenes? ¿Por qué? Hablemos de la base fundamental del estar con el otro, con los demás, Fausto. Sí, los psicólogos dicen que hay 2 procesos importantes que tienen que ver con el desarrollo de una persona, en este caso de los niños y jóvenes. Es el proceso de personalización y el proceso de socialización. Estos 2 procesos se dan al interior de la familia y se complementan y se fortalecen en el medio escolar. Yo coincido, yo creo que esta conferencia de prensa, este panel ha sido muy valioso porque está esclareciendo algunos temas que han sido poco conocidos o divulgados en la opinión pública. Yo creo que es importante, ojalá en el futuro pueda tener usted a la señora ministra de Educación en un panel como este, a los efectos de
conocer y arbitrar medidas emergentes a los efectos de que tanto los procesos de personalización como de socialización en un ambiente sano, no solamente en relación con la salud física, sino también con la salud emocional, la salud intelectual y moral puedan practicarse. En el caso, a mí me ha gustado mucho escuchar a Diana Amparo de la experiencia del plantel. Yo creo que se debe socializar esas experiencias, compartir con los profesores, promover nuevos espacios para la generación de cambios dentro de grupos de escuelas. Y ¿por qué no generar, como consulto yo a Ruth, a Diana y a Michelle, una red de escuelas que tienen experiencias, en este caso, durante la pandemia? Y en lo que se ha dicho, yo veo que el próximo año también va a ser limitado. Y en cuanto a los procesos y a los alcances, yo creo que tenemos que asumir las responsabilidades, pero mantener los procesos. Creo que el currículo nacional, las famosas macroáreas, esto es lengua, matemáticas, ciencias naturales y estudios sociales, deben ser ajustados a la realidad y muy concretamente a la realidad de cada plantel, a las necesidades de aprendizaje, como dice la UNICEF, de los estudiantes y con todo respeto, no a las necesidades de los docentes. Entonces estamos frente a una emergencia y creo que cada escuela debe ser un motor de procesos de cambio, un espacio protector de la salud física, mental, social y espiritual. Gracias por la invitación y por las interesantes preguntas y respuestas de mis colegas. Gracias, Fausto. Diana, quería preguntarle cuáles han sido las principales inquietudes y reacciones de los docentes de la unidad educativa Zuleta y también de las familias, Diana. Las inquietudes que se han presentado desde mis compañeros docentes, pues como inquietudes al principio estaban con un poco de temor, como todos, ¿no? Pero ellos fueron la piedra angular, el soporte con ese compromiso, esa entrega voluntaria de ellos para que fueron motivados y sacar adelante este proyecto. Sin ellos no hubiese sido lo mismo. Aquí tiene que haber el compromiso de todos, de padres de familia, de estudiantes, de docentes y en sí de toda la comunidad. Mis compañeros hasta hoy pues han trabajado de la mejor manera, sin obstáculos, con esa entrega, con ese profesionalismo y viendo la realidad, la necesidad que tienen nuestros estudiantes, ellos han estado totalmente comprometidos y siempre les he dicho pues el agradecimiento a mis compañeros porque sin ellos no se hubiese podido dar esta continuidad, este regreso progresivo que nosotros como institución lo hemos hecho y queremos mantenernos y hay el compromiso de mis docentes. Si no formamos ese equipo, esa trilogía de la educación, padres de familia, estudiantes, docentes, no se podría hacer. Aquí es un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto. Gracias, Diana. Ruth, ya para terminar, me gustaría que por favor nos comente cuál ha sido un caso de éxito durante este año de confinamiento y de cierre de escuelas y por otro lado, las consecuencias del cierre de las escuelas y colegios en niñas, en adolescentes, en mujeres, Ruth. Gracias, Michelle. Bueno, realmente creo que en nuestra región el primer país que empezó con esa reapertura fue Uruguay. Uruguay a partir del mes de mayo empezó a abrir en forma paulatina las escuelas, empezó por la parte rural, fue abriendo todos los establecimientos de educación rural que tenían muy pocos niños, ¿no? Escuelas, muchas unidocentes, escuelas que tenían 25, 50 niños, y poco a poco fue abriendo todas las escuelas hasta llegar a la totalidad de las escuelas. Creo que ese es un ejemplo de algo interesante. También creo que hay que reconocer
que otros países, por ejemplo, como Cuba, ha hecho lo propio, y muchos de estos han tenido que cerrar. Y igual que en otros países, igual que en España, no cierran toda la escuela, sino cierran el aula donde se detecta un caso o hay una sospecha. Pero con esto garantizan, ¿sí?, el poder tener estas dos alternativas a distancia y también presencial, para poder continuar con el proceso educativo. También tenemos que reconocer, por ejemplo, la semana pasada hubo una reunión de los ministros de Educación Centroamérica, donde ellos se comprometen a una apertura paulatina, pero a priorizar esa reapertura de las escuelas, reconociendo las graves consecuencias que tiene. Y ahí tenemos, por ejemplo, Guatemala. Guatemala abrió hace un mes. Hace un mes abrió todas sus escuelas, los niños están asistiendo. Entonces, creo que una cosa que recojo lo que decía Fausto, como UNICEF nos interesa mucho ir sistematizando estas experiencias justamente para visibilizar que se puede, que si se toman las medidas, se puede, y que lo que decía Diana es un trabajo en equipo. Todos tenemos que contribuir a que esto pase. En el caso de las niñas, bueno, definitivamente las niñas son uno de los grupos más afectados. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se tiene que priorizar la educación entre un niño y una niña, muchas familias priorizan la educación del niño. Las niñas, lo que hemos visto durante la pandemia, se han dedicado a las tareas domésticas muchas veces, ¿sí? Con eso han dejado de lado muchas. El riesgo de deserción de las niñas será más alto, sin hablar de los otros riesgos como el riesgo de acoso, el riesgo de abuso, a los que pueden estar expuestas, como tú mismo lo decías, cuando están muchas veces con su abusador dentro de casa, ¿no? Y sin tener los recursos o los medios para poder denunciar. Por eso es importante que todos estos medios de denuncia estén al alcance de todos. Y en el caso de las niñas, que se puedan prevenir. Todo el tema de embarazo adolescente, de maltratos, son cosas que nos tienen que hacer pensar que este grupo requiere aún mayor apoyo, ¿sí? Porque lamentablemente ha sido un grupo que ha estado excluido desde antes de la pandemia. Gracias, Ruth. Fausto, por el otro lado, hagamos un análisis de lo positivo de lo que ha sucedido en nuestro país, ¿no? También hay que tomar en cuenta que ha habido una unión familiar, en el mejor de los casos, relación más directa entre padres e hijos, que también quería decirle que en varias ocasiones he tenido el gusto de hablar con Montserrat Kramer, ministra de Educación, a lo largo de este año. Pero digamos, lo positivo en cuanto en tanto a nuestro país y lo que ha sucedido en este año, en que padres e hijos han tenido un vínculo más cercano con sus hijos, con sus familias, todo lo positivo y lo bueno que se ha desarrollado en nuestro país, Fausto. Sí, yo creo que como colofón de este interesante diálogo, es posible advertir algunos puntos positivos. Creo que el Ecuador ha afrontado un proceso muy duro, muy fuerte, muy difícil, pero estamos, yo diría, con las energías propias de nuestro país, constituyéndonos en una sociedad resiliente. O sea, desarrollar capacidades internas para afrontar conflictos. Porque el conflicto, de acuerdo con la teoría del conflicto, no es bueno ni malo. El conflicto es una oportunidad para afrontar dificultades y con procesos conscientes, reflexivos, dar pasos cualitativos en la línea que usted ha planteado, Michelle, que son los aprendizajes. Yo digo como pedagogo que soy aprendizajes significativos, relevantes, la unión familiar, la búsqueda de consensos, acuerdos y también desacuerdos, ¿no? Uno de los puntos que la sociedad ha podido advertir en los últimos tiempos son dificultades, por ejemplo, en relación con la indisciplina social, la falta de una concienciación de quienes trabajan en la calle, la aparición de la informalidad,
ha visto la necesidad de nuevas formas. Lo positivo ha sido, respondiendo a su pregunta, la generación de nuevos emprendimientos. Yo tengo algunos colegas, amigos, no tanto de mi edad, pero sí estudiantes de la universidad, que me han llamado a ofertar productos y servicios, y yo les he acompañado, inclusive he comprado más de una ocasión productos y he ocupado servicios de mis estudiantes que están saliendo de una situación difícil. Pero entonces el emprendimiento es interesante sobre la base del reconocimiento de que sí podemos, sí somos capaces. Y en este caso el conflicto, el problema ha sido una oportunidad para salir adelante. Y en ese sentido yo tengo una posición de que el Ecuador va a salir adelante. Y en el caso de los docentes, los docentes tienen una buena noticia, el proyecto que acaba de publicar la Asamblea. Hay algunos problemas, pero en lo positivo se podría decir que ha revisado la Asamblea el sueldo del magisterio. En los próximos meses va a tener, si aprueba el presidente, un promedio de $1,000 mensuales para el profesor público, y me parece bien, pero esto debe estar asociado en función de resultados, de rendimientos. Entonces, yo creo que el país va a salir adelante, y estamos en esa propuesta. Los medios de comunicación, los organismos internacionales, estamos de alguna manera cerca del problema para apoyar estos esfuerzos de crear una sociedad resiliente. Muchísimas gracias, Fausto. Y para terminar, Diana, ¿cuáles son los objetivos que se han planteado ustedes como Unidad Educativa Zuleta de cara a lo que se viene en este año en tema de educación, también de soporte familiar a los chicos, a las chicas, Diana? Y con esto concluimos. Muchas gracias. El objetivo principal como unidad educativa, pues, es seguir manteniéndonos siempre guardando y realizando al 100% las medidas de bioseguridad, porque sobre todo la salud es lo más importante. Eso tenemos muy claro como institución, por eso se hace campañas de motivación tanto en la comunidad, a padres de familia y a docentes, sobre las medidas de bioseguridad. A los primeros síntomas estamos trabajando también con el centro de salud para garantizar la salud de nuestros chicos. O sea, sí debe quedar muy en claro que también nuestra prioridad es la salud de los chicos, y sobre todo, pues nuestro objetivo es lograr las destrezas en nuestros niños, seguir manejando un currículo priorizado, que lo estamos realizando. Si bien es cierto, no estamos con un currículo total como lo hacíamos antes, pero sí logrando cubrir estas destrezas que los niños, los conocimientos que ellos necesitan aprender. Y sobre todo, pues seguir dando ese fortalecimiento, el acompañamiento a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia, en una contención emocional para todos mantenernos saludablemente, ¿sí? Nuestros profesores comprometidos, nuestros padres de familia igual, y como institución, como Ministerio de Educación, tenemos ese apoyo, y entre todos vamos a seguir adelante. Y quiero que la Unidad Educativa Zuleta sea un ejemplo de trabajo. Esta nueva forma de vida no nos puede limitar la educación, y sobre todo por los que más necesitan, esos clientes prioritarios que son nuestros niños y nuestra juventud de la comunidad zuleta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a nuestros invitados, el magíster Fausto Segovia, exministro de Educación y Cultura, Ruth Custode, especialista en educación de la Oficina Regional de UNICEF, y la ingeniera Diana Rodríguez, rectora de la Unidad Educativa Zuleta. Latinoamérica y el cierre de escuelas más largo del mundo, en nuestro programa Lo que nadie te cuenta. Y nuestro próximo capítulo, en 15 días, será cómo se vive la violencia de género en Latinoamérica. Esto será el jueves 8 de abril a las 18:30. Recuerden que nosotros tenemos la reproducción de esta entrevista en Facebook, también en YouTube Michelle Oquendo, un resumen los jueves por Instagram TV, y también el jueves el audio completo de la entrevista en Desde Mi Visión por Radio Visión. Gracias a Pacari, a UISEC, a Mole el Jardín, a todas las personas que se han conectado
y han sido también parte de esta encuesta. ¿Está usted de acuerdo en que se retomen las clases presenciales? Y por supuesto a todo el equipo que me acompaña a través de las redes sociales y de la estrategia digital. Un abrazo a todos y que tengan un excelente día.